Bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión tenemos algo especial, no solo para nosotros, sino para ustedes. En nuestro programa Creados para Alabarle, tenemos hoy un invitado especial, Giovanni Ortega. ¿Saben? Exacto. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Quien no lo conoce, pues es un líder de alabanza, un buen cantante. Es el director de alabanza en los cassettes o los discos de restauración y también en celebración, y ha sacado su propia producción, ha grabado en Estados Unidos y tiene un récord bien impresionante, y damos gracias por tenerlo aquí, porque aparte de que canta, porque hay muchos que cantan pero no son alabantes, pero aparte de que canta, es un ministro de alabanza, y yo creo que en ese sentido, Giovanni, es un honor tenerte con nosotros. Gracias, en este Arturo. programa, y damos gracias por eso, y vamos a tocar algunos puntos aquí platicando sobre la alabanza, y queremos enfatizar un poco algunas de las cosas claves que tienen que ver con el ministerio de la alabanza y nuestra relación con Dios. Entonces hoy vamos a tocar algunas cosas que yo creo que vamos a reforzar mucho lo que ya sabemos, pero vamos a profundizarlo. Y quisiera, Giovanni, que hablemos un poco sobre lo que es el sacerdocio del cristiano, porque hay un sacerdocio levítico en el Antiguo Pacto, pero la Biblia habla de un sacerdocio santo y real de los cristianos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, primero gracias por la invitación. Es una bendición estar acá con ustedes y esperamos de que sean bendecidos a través de esto que estamos compartiendo. Bueno, quisiera que nos basemos en Primera Pedro, en el capítulo 2, versículos del 5 al 9. Y se los voy a leer textual, en versión Reina Valera. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego dice, ¿para qué debemos ser edificados? Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, una de las cosas que yo veo, Arturo, importantes en este tema es entender de que somos llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Ejercer un sacerdocio personal, individual, delante del Señor. Y aunque vamos a ir desarrollando el tema poco a poco, pero este es uno de los puntos, siento yo, medulares en todo lo que tiene que ver aún con la adoración y la alabanza, porque es una responsabilidad personal e individual. Y yo quisiera desglosar un poquito este pasaje de Primera Pedro. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Escritura ahí nos dice que nosotros, como piedras vivas, como sus hijos, debemos de construir en nuestro corazón una casa espiritual, un edificio santo, agradable a Dios. Eso se construye a través de vivir en nuestra vida individual una vida de responsabilidad personal delante de Dios, haciendo las cosas que a Él le agradan. Y más adelante dice, ejemplificando un poco más este pasaje, ¿para qué? Y dice, para que nuestra vida misma sea un olor grato, aceptable a Dios a través de Jesucristo. Entonces yo creo que nuestra vida misma, Arturo, debe ser una casa espiritual que vamos construyendo a través de poner en práctica los principios que la Biblia nos enseña en nuestra vida. Hay algo aquí que vale la pena tener presente, porque a lo que te estás refiriendo es este pasaje aquí. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales, a mí creo que es el corazón de esta palabra, de este versículo, porque la palabra sacrificio siempre lo tenemos en relación con matar algún animal, pero el significado de la palabra en el original es ofrenda. En otras palabras, es ofrecer a Dios espiritualmente algo que le agrade.
Y entonces aquí penetramos a un nivel muy superior, porque estamos hablando de que nuestra alabanza es el sacrificio principal que nosotros ofrecemos. No solo con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir. Y al ofrecer esta clase de sacrificios, siempre deben ser en el nombre de Jesús. Ese es el punto clave de todo esto, ¿verdad? Es importante verlo porque a mí me impacta, mi corazón me llena cuando me doy cuenta de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pedro. Sí, y nos dice cosas tremendas porque nos lleva al punto de que ser sacerdotes no es, no sé si llamarle un privilegio. No es un privilegio, es nuestra naturaleza. Así es. Es nuestra naturaleza, fuimos creados para alabar a Dios. Amén. Y fuimos creados en Cristo Jesús, con un nuevo sacerdocio, no el levítico, sino un nuevo sacerdocio, según Melquisedec, como lo tuvo Jesús. Así que se salió. Y curiosamente, la tribu a la que pertenecía Jesús era la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Alabanza, correcto. Entonces ahí nos mete a nosotros en una dimensión completamente nueva, diferente y especial, profunda, sí. que vale la pena darnos cuenta de cuál es la naturaleza para la cual Dios nos creó. Y es estar en comunión con Él, estar glorificando su nombre y expresándole así de todo corazón lo que Él es. Y entender que nosotros mismos somos una ofrenda viva, ¿verdad? O sea, cuando yo pienso en este pasaje, mis hermanos y Arturo, yo veo cómo verá el Señor nuestra vida misma como una ofrenda hacia Él. ¿Cómo ve el Señor tu vida siendo una ofrenda para Él? ¿Eres tú una ofrenda para Dios aceptable? ¿Eres tú una ofrenda que Él se goza con ver tu vida misma como una ofrenda hacia Él? Y sobre todo que yo creo que no podemos vivir sin alabanza. No podemos, porque Dios mismo es alabanza. No podemos estar divorciados o separados de alabar a Dios. Y no solamente con cantos, con expresiones de alabanza, con instrumentos, sino con nuestra vida misma. A mí me pasa algo, Arturo, y quisiera hacer un paréntesis rapidito. Una de mis hijas tiene algo tan especial cuando ella canta. Es la pequeña. Y a veces ella se pone a cantar alguna canción de adoración, por ejemplo. Y me ha pasado mucho en este último tiempo. Que cuando ella empieza a cantar, ella tiene una unción de Dios muy, muy natural. Algo muy especial que Dios le ha dado. Y cuando ella empieza a adorar a Dios y a cantar, a mí me provoca parar de hacer lo que esté haciendo y sentarme y me conecta inmediatamente. Y yo digo, nosotros como esencia tenemos el sello de la adoración a Dios desde que fuimos creados, porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para que todo nuestro ser, nuestra esencia, alabe a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que este pasaje te quiere decir que tú mismo eres alabanza viva para Dios, no podemos evitar en ningún momento, cuando somos conectados a través de su Espíritu Santo, no podemos evitar estar en una conexión de adoración con nuestro Creador, con nuestro Dios. No podemos. Y eso me pasa a mí muy, muy continuamente, que a veces me cuesta mucho hasta concentrarme de algo que esté haciendo, cuando el Señor toca mi corazón y me recuerda, Giovanni, tú fuiste creado para adorarme, para alabarme, ¿verdad? Y es parte de la esencia de lo que somos. Exactamente en esa línea nos damos cuenta que por alguna razón cultural, lo voy a poner así, somos muy poco dados a cantar. Por lo menos en nuestro país, en esta tierra del son y de la marimba. Que curiosamente no tenemos música folclórica cantada, sino instrumental. Y entonces nos cuesta cantar. Yo fui frenado muchas veces queriendo cantar de niño. Y no, que vas a romper todos los vidrios y que todo por el estilo. Pero Jesucristo puso un cántico nuevo en mi corazón. Y de ahí en adelante eso no para. Sí. Y sí, tenés razón, cada cierto tiempo, aunque uno esté trabajando, Dios
empieza a tocarlo a uno para que pare un ratito y adore. Exacto. En fin, nosotros tenemos algo que Pablo le dice a los tesalonicenses en términos de oración: oren sin cesar. Es decir, no paren nunca. No paren nunca. No paren nunca. Y eso tiene que ver nada más con el espíritu. Yo aprendí este mensaje porque me doy cuenta que puedo independizar mi espíritu de mi alma y de mi cuerpo. Claro. Y mientras yo estoy trabajando, mi espíritu está adorando. Está adorando, es correcto. Entonces yo entiendo que si esa es nuestra naturaleza, debemos aprovechar que la presencia de Dios en nosotros se manifiesta de una manera sobrenatural constantemente a través de ser nosotros aquello para lo que fuimos creados. Así es. Ser para alabanza de su gloria. Amén. Así es. Eso es tremendo y es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Sí, es una esencia, ¿verdad? Ajá, así es. Es una esencia que debemos Hay algo que me llama la atención, porque quisiera que por lo menos así rápidamente establezcamos en qué se diferencia el sacerdocio levítico del sacerdocio nuestro, o según Melquisedec. Porque yo miro que, por ejemplo, la Iglesia Católica y algunas iglesias de tradición católica han heredado hasta cierto punto el sacerdocio levítico. Y usan inclusive las mismas vestiduras o imitando las vestiduras. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? Hay algo ahí que, curiosamente, a mí me llama la atención. Te lo voy a llevar al pasado. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel, y a mí me impacta mucho por una sencilla razón. Dice en el verso 3, subió Moisés al monte a encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y que los he atraído a mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, Israel no lo cumplió. Porque si ustedes ven, es un pueblo de sacerdotes. Israel no es un pueblo de sacerdotes. Claro. Los levitas son los sacerdotes, porque el pueblo de Israel no quiso entrar a la comunión con Dios. Y entonces Dios nombró a la descendencia de Aarón para que se hiciera cargo de esto, y especialmente los sacerdotes los levitas que no son sacerdotes, que son los que David puso en su tabernáculo para ministrar. Pero yo miro aquí que hay un sacerdocio levítico que es hereditario, y solo pueden ser aquellos que descienden de Aarón. Pero resulta que la iglesia somos todos. Se cumple esta palabra. Exacto. ¿Verdad? Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Wow. Sí, eso lo cambia todo, ¿verdad? Wow. Eso lo cambia todo. Y tenemos que aceptar que esto se cumple con nosotros aquí en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Totalmente. Es el cumplimiento. Es el cumplimiento de una profecía que viene desde el antiguo pacto y que nos impacta a nosotros, porque Jesús nos transformó en un sacerdocio. Curioso, Hebreos habla de que Jesús es el sumo sacerdote según Melquisedec, pero nosotros somos el sacerdocio santo. Wow. De Judá. Entonces, bajo esta línea, nosotros miramos que tenemos una naturaleza única. Y yo creo que encontrar un cristiano que no alabe
Es como encontrar un león que no ruja. Que no ruja, exactamente. Y yo creo, Arturo, que en este tiempo, pues más, y no solo por lo que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, sino desde mucho tiempo atrás, yo creo que nos hemos distraído mucho de ese propósito. Así es. ¿Verdad? Y yo creo que como iglesias debemos, bueno, en lo individual, como hijos de Dios, debemos recordar ese llamado y ese sacerdocio santo que cada uno tenemos y recordar de que Dios nos llama no solo a ejercer ese sacerdocio, sino nos llama a practicarlo de continuo, todo el tiempo. Y vivir una vida realmente de adoración a Dios, no solo con nuestras actitudes, sino con nuestras expresiones de adoración. Yo creo que hoy en día mucha gente se ha distraído, siento yo, de mucho de eso que estamos compartiendo, y como que se les ha olvidado, y aún en nuestras iglesias hemos mermado mucho la esencia de lo que debe ser la adoración al Señor. Hay algo que yo creo que tenemos que hablar porque es sumamente importante. Y es lo que Dios nos hizo ahorita. Yo digo, viene la pandemia que hizo el diablo, pero Dios siempre se aprovecha de todo. Así es. Y le saca raja a todo lo que el diablo hace, claro, para beneficio nuestro. Claro. ¿Por qué no nos podemos reunir? ¿Por qué no dependemos de un grupo de alabanza? Porque Dios quiere tratar con cada uno. Y que cada uno sea responsable de su vida de alabanza. Así es. Porque de lo contrario, vamos a estar dependiendo de otros. O algunas gente llegaban a la iglesia antes. No, aquí no me gustó el grupo de alabanza, me voy a otro lado, donde sea más bonito. Como que si fuera la verdadera alabanza a Dios, la calidad o la falta de calidad de los músicos. O lo bueno, o lo regular, o lo que fuera que están haciendo. Yo creo que la alabanza nace de aquí, del corazón. Y eso no lo puede hacer ningún instrumento. No. Eso solo lo hace una persona que está convencida de que Dios es el Señor de su vida, es su Rey y es aquel que merece la adoración completa de día y de noche, y que mi función es precisamente ser un adorador de Dios. Y sobre todo, Arturo, que en medio de esa expresión yo pueda hacer brotar de mi corazón gratitud a Dios. Yo creo que definitivamente la gratitud a Dios es algo que nos abre la puerta para entrar a una dimensión diferente de la adoración. Porque la persona agradecida sabe adorar. La persona que sabe que fue extendida misericordia hacia él, o sea, ella, esta persona sabe adorar. Sabe tocar el corazón de Dios, sabe cómo expresar su adoración al Señor, aunque no cante bonito, aunque no toque un instrumento, pero puede elevar su corazón principalmente como una esencia de adoración a Dios. Y no digamos poniéndole una canción y unas notas musicales, aunque cante en ru, o cante en otra nota. ¿Sabes? Una bonita anécdota es que cuando fuimos a grabar Restauración a Miami, el encargado o el director del estudio nos dice que aquí viene un cantante de esos profesionales populares, pero hay que ponerle 2 aparatos que afinen su voz. Sí. Porque es bastante desafinado. Pero entonces con el equipo que él carga, porque cuando canta en público carga 2 aparatos para que nunca suene desafinado. Entonces dije yo, qué bonito entender esto, porque por muy desafinado que estemos, Dios tiene ese equipo perfecto. Wow. Y a sus oídos llega. Qué ejemplo más bonito es. Llega como un olor grato de alabanza. Como que ya pasó todos los filtros de afinación del corazón. Qué lindos temas, sí. Entonces yo me doy cuenta de eso, porque a veces decimos, es que yo no sé cantar. Miren, no es cuestión de saber cantar, es cuestión de hacerlo. Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, algún día no sabíamos hacerlas. Por ejemplo, caminar. No nacimos caminando, pero aprendimos, somatón tras somatón, pero aprendimos. Sí. Y cantar, tenemos que aprender.
Sobre todo si está en nuestra naturaleza. Y cuando está en nuestra naturaleza, pues fluye, brota y se perfecciona. Claro. Yo he descubierto algo. Hace un montón de años fui a Monterrey y dirigí un seminario de alabanza, pero me di cuenta que cualquier mexicano sabe cantar. Ya lo traen en su esencia. Lo que pasa es que toda la música mexicana es cantada. Claro. Y entonces uno se queda pensando, wow, aquí todo el mundo lo hace. Fui a Estados Unidos a dirigir ministerios de alabanza. No solo saben cantar. Imagínense que uno va a profetizar, se sube y agarra al piano y empieza a acompañarse un cántico nuevo y nos da una profecía cantada. Todo el mundo, mira uno cualquier, como decimos, cualquier pelón se sube y empieza a tocar un piano. Y uno se queda pensando, wow, la cultura cambió un montón. La gente ha sido educada en el área musical. Y no para que sean músicos, sino para tener un fundamento y una base. Entonces, yo digo que eso es clave para la vida. Pero permitidme para que toquemos la segunda parte, el verso 9 de 1 Pedro 2. Dice, pero ustedes son el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo vengo aquí con algo interesantísimo, porque no solo afirma lo que ya hablamos, sino que lo extiende. El ministerio va más allá, en el sentido de que somos ya gente diferente, un linaje escogido. En el mundo se trabaja mucho los de sangre azul y los de sangre roja, ¿verdad? Los que son nobles y los que no son nobles. Aunque si los puyamos tienen el mismo color de sangre, pero se las llevan de ser diferentes. Pero nosotros, sin tener una sangre diferente, somos un linaje especial, somos linaje de Jesucristo. Qué privilegio ese. Es el linaje de Jesucristo. Y somos escogidos para ser, imagínate, real sacerdocio. Yo escribí un canto hace algún tiempo que habla de este punto, que somos reyes y sacerdotes del Señor. Y me impactó mucho este concepto, porque cuando hablamos de Jesús de Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos involucra bastante a nosotros, en el que es el Señor de todos estos señores que estamos aquí para servirlo. Ese sacerdocio tiene la función de ser santo. Yo creo que eso es importante, la función de ser santo. Un pueblo que pertenece a Dios. Un pueblo que proclama las maravillas de Dios. Y fíjense que las maravillas no solo se comparten predicando, se comparten cantando, se comparten adorando. A Dios le recordamos todo lo bueno que ha hecho a través de los cantos, a través de nuestra alabanza. Entonces, Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos sacó de un linaje perverso y nos llevó al linaje santo, con un sacerdocio real, etcétera, etcétera, que nos tiene en una posición diferente. Es motivo de alabar, ¿no? De dar gloria. Dan ganas. Nos dan ganas de ponernos a cantar. Sí, en realidad creo que estamos en un tema muy singular, muy especial. A mí me impacta mucho, porque miro también que no es cosa que nos heredó a nosotros. Viene desde Israel. Israel era un pueblo que cantaba. La iglesia, la Biblia nos habla muchas veces de Jesús con sus discípulos cantando, adorando al Señor. Yo puedo ver que eso es la base y el ejemplo principal de nuestro caminar, de nuestra vida. Y no podemos dejar de hacerlo, porque si no lo hacemos, es una manifestación de que no hay un gobierno completo de Dios en nuestro corazón. Totalmente. Eso es fuerte. Totalmente. Eso es fuerte.
Yo creo que es importante tal vez también acá recordar, Arturo, a todos pues los que nos ven, nos oyen, o vayan a oír este video, de que es tan importante tu vida o tu devocional individual particular de adoración a Dios. Tu tiempo íntimo de adoración a Dios. Aunque no sepas tocar un instrumento, guiarte con un instrumento, pero cantar en tu corazón y con tus labios, que brote, como dice la Escritura, ¿verdad? De fruto de labios, algo que está en tu corazón, que brote al Señor como una adoración de tu corazón, aunque no toques o no seas un gran cantante, y buscar canciones que adoren la grandeza del Señor, su realeza, lo que es. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Desgraciadamente, quiero decirles, no me agrada, pero se nos acabó el tiempo. Tiene que haber parte 2. Y entonces sí, exactamente, vamos a tener parte 2. Así que les invitamos a que continúen con nosotros en nuestro siguiente programa, que tiene que ver con este mismo tema, pero lo vamos a ampliar en otras áreas. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo que han invertido aprendiendo con nosotros y nosotros aprendiendo de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga.